Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo y con todos los tuyos en este día maravilloso que nos regala el Dios del amor, el Dios de la ternura. Y en este día nuestra Madre Iglesia nos presenta el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 19 al 28. Escuchamos. Este fue el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres tú? Juan lo declaró y no ocultó la verdad. Declaró: yo no soy el Mesías. Le preguntaron: ¿quién eres entonces? Elías contestó: no lo soy. Le dijeron: ¿eres el profeta? Contestó: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres entonces? Pues tenemos que llevar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Juan contestó: yo soy como dijo el profeta Isaías, la voz que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor. Los enviados eran del grupo de los fariseos y le hicieron otra pregunta: ¿por qué bautizas entonces si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Le contestó Juan: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen. Y aunque viene detrás de mí, yo no soy digno de soltarle la correa de su sandalia. Esto sucedió en Betabara, al otro lado del río de Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día maravilloso el Señor nos regala una palabra de vida. Es el Evangelio a través de él donde podemos discernir ¿qué Dios nos dice a ti, a mí, a nuestras familias y en nuestros corazones? Pues recuérdate que la palabra es la luz que ilumina nuestras vidas. Es el pan que viene a alimentarnos, pero también es la fuerza que nos alimenta y nos inspira cuál es la voluntad de Dios en tu vida y en mi vida. Y en este día, en esta proclamación de esta feliz noticia a través de este Evangelio, vemos como Juan el Bautista, el que proclama la voz en el desierto y dice: grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Dice Juan que les preguntan estos enviados que ¿quién eres tú? Tú eres el Mesías, el profeta o Elías. Y Juan responde: no lo soy. No soy yo digno de desatarle las sandalias a aquel que viene detrás de mí. No soy digno, es decir, aquí podemos ver cómo es la humildad de Juan, este hijo de Isabel, hijo de una promesa. Pero también podemos ver en este Evangelio que la palabra de Dios se cumple. Se cumple lo que anuncian los profetas. ¿Por qué? Porque vemos cómo Juan indica: yo soy la voz que clama en el desierto, como decía el profeta Isaías. Y es así, si vamos y leemos en el capítulo 40, versículo 3 del libro de Isaías, el profeta de la esperanza anuncia de la siguiente manera: una voz aclama en el desierto, abran el camino a Yahvé. En la etapa tracen una senda para Dios, y todas las quebradas serán rellenadas, y todos los cerros y lomas rebajados. Se aplanan las cuestas y quedan las colinas como un llanto. Es así, el profeta Isaías ya anunciaba que una voz clamaba en el desierto, enderezar los caminos. Y vemos entonces cómo se cumple esta profecía del profeta Isaías en Juan el Bautista. ¿Cómo lo podemos ver en el Nuevo Testamento? ¿Cómo nos proclama este Evangelio? Que se cumplen las profecías de estos profetas que anuncian
esa voz que clama a nuestro Señor. Y es así, la palabra de Dios se cumple. Hoy el Señor nos invita a confiar en Él, a dejar los ojos cerrados y abandonarnos en su fe, abandonarnos en sus manos preciosas, abandonarnos como esos hijos de la verdad, esos hijos de Dios que están en las manos de su Padre. Pero también podemos ver del profeta, del Juan el Bautista, que es una persona humilde, demuestra una humildad así como la demostró nuestra Madre María. ¿Y qué es la humildad? La humildad es una virtud y una gracia que nos regala nuestro Señor. Pues dice el Salmo, pues de los humildes es el reino de los cielos. Las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5 dicen que solo los humildes alcanzarán ver el reino de los cielos y que los limpios de corazón verán a Dios. Qué hermosa noticia es saber que cuando alcanzamos la humildad, entramos en la humildad, el Señor nos ve con ojos de misericordia, nos regala la gracia que más estamos esperando. Y decía Santa Teresa, ¿qué es la humildad? La humildad es vivir en la verdad. Vivir en la verdad es ser humildes. ¿Y cómo podemos entonces vivir en la humildad? Es reconociendo que somos pequeños, que nuestras vidas están en las manos de Dios, que es Dios quien lleva la vida de nosotros y de nuestras familias, que nosotros somos muy pequeños y que solamente con la gracia de aquel que todo lo puede, entonces podemos seguir peregrinando en esta vida. Podemos entonces colocar nuestros ojos hacia aquel que es el poderoso, que también viene a enseñarnos el don y la gracia de la humildad. Ese es Jesús. Jesús se hizo humilde. Ha nacido un pesebre en una familia humilde. ¿Para qué? Para revelarnos los misterios que trae la humildad en el ser humano. La humildad nos permite dejar y abandonarnos en las manos de aquel que nos ama. Dice la palabra y dice el Padre Ignacio Larrañaga de los talleres de oración y vida, que solo los humildes son libres y que solo los libres pueden servir al Señor. El Señor nos invita, como Juan, dice la palabra de Dios que Jesús decía, cuando tengan que decir sí, digan sí, y cuando tengan que decir no, respondan con el no. Nosotros somos hijos de Dios y somos coherederos de la herencia eterna de los ángeles, de los santos. Tenemos vida eterna. Pero ¿qué tenemos que hacer? Entrar en la humildad. Para esto le vamos a pedir a nuestra Madre María que siga intercediendo por nosotros, para nosotros poder vivir en la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Cristo. Recuérdate que Él lo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros somos humildes y reconocemos que no somos dignos ni siquiera de desatarle las correas de su sandalia a nuestro Señor, que nuestro Señor se inclina hacia nosotros y nosotros no somos dignos de recibir todas las misericordias y gracias que Él nos ha dado. No somos dignos ni siquiera de ser perdonados nuestros pecados y redimidos en una cruz, donde ese siervo de Dios deja toda su sangre por ti y por mí. Sin embargo, Dios se hace hombre, nace en un pesebre y se hace humilde. Y ahí entonces está el misterio, el gran misterio de Dios, que solo los humildes pueden morar en la morada de la paz. ¿Por qué? Porque no son apegados a nada, son desapropiados, desapegados a todas cosas de este mundo, desapegados hasta a sí mismo. Pues recuérdate que Jesús decía, si tú quieres seguirme, tienes que negarte a ti mismo y cargar con tu cruz de cada día. ¿Y qué es negarse entonces a sí mismo? Es dejar que Dios sea quien lleve nuestras vidas. Es dejar que el plan de Dios se cumpla en nosotros, pero sin cuestionar. Porque solo los humildes pueden ver a Dios. Y recuérdate también que nuestra Madre María nos lo dice en el Magnífica, que a los humildes Dios lo ensalza. Pero ¿por qué Dios nos muestra esta humildad? Porque la soberbia no es de Dios. Cuando somos humildes, podemos dejar que Dios se manifieste en nosotros. Podemos dejar que las virtudes teologales que nos quiere regalar nuestro Dios se manifiesten ya de manera definitiva en nosotros. A través de la humildad podemos ser libres, libres para amar a Dios,
libres para perdonar, libres para confiar de que nuestras vidas no somos nosotros quien la llevamos, libre para saber que somos hijos de Dios, hijos de un Dios eterno, que lleva la vida de nosotros y de nuestras familias. Y este Juan el Bautista, con esa humildad, dice, no, yo no soy el Mesías, no se lleva ningún título, no hace ningún alargo. Este Juan el Bautista nos muestra a nosotros, a ti y a mí, cómo debemos de ser nosotros, cómo debemos nosotros bajar y dejar que Dios se manifieste a través de nosotros, a nuestros hermanos y a nuestras familias. Pero primero tenemos que dejar que el plan de Dios se cumpla en nosotros. Pues recuérdate que lo dice en el libro de Sirícida, capítulo 2. Si te ha decidido servir al Señor, prepárate para la prueba. ¿Por qué? Porque a los que Él ama, los purifica en el fuego. Y entonces, luego que son purificados en el fuego, entonces salen todas esas cosas que están en nuestros corazones que no nos permiten ver a Dios. Y entonces después, ¿qué pasa? Somos purificados. Se va la soberbia, se va el orgullo, dice el Padre Ignacio Larrañaga, el orgullo que es el enemigo de Jesús. Y entonces podemos hacer autocrítica de nuestras actitudes. Podemos dejar que Dios se haga presente en nosotros. Y con el tiempo, a través de un proceso lento y evolutivo, y entonces podemos decir, pensar como Jesús pensaba, actuar como Jesús actuaba. ¿Por qué? Porque somos libres, porque le hemos dado espacio al Dios Todopoderoso. Y entonces, ¿miedo a qué? A nada. El humilde no tiene ningún miedo a nada, porque es desapropiado y desapegado de todo. Y sin embargo, el humilde vive en la verdad. Vive en Jesucristo y confía en ese Padre que lo lleva en sus brazos. Así que yo te invito que hoy proclamemos como Juan el Bautista. Yo no soy digno de desatarle la sandalia a mi Señor, pues mi Señor es el Dios Todopoderoso, que se ha hecho humilde para mostrarme a mí el camino de la libertad, el camino de la paz. Así que yo te invito que pase feliz resto del día. Dios te bendiga, a los tuyos. Pero recuerda, sé feliz, pero trata también de hacer feliz a los demás. Bendiciones. La paz. Comparte el video con todos tus amigos, dale a like, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen notificaciones cuando subamos un video nuevo. Somos Familia Unida. Adiós.